Así es, y ya está con nosotros, que además con el tiempo muy acotado, y le agradecemos que nos tome la llamada Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé en Las Casas, que ya se encuentra con nosotros. Pedro, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto, Alberto, un gran gusto estar con ustedes. Gracias por convocarme a este espacio. Gracias, bienvenido, Pedro. Gracias, Pedro. Pedro, pues tremendo lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. Si bien en los últimos meses, pues ustedes estuvieron documentando también situaciones que pasaban por el municipio de Ocosingo o por el municipio de Altamirano, pues ahora en la zona Altos, que si bien hemos estado haciendo la cobertura y ustedes trabajando intensamente con los disparos que siguen y las agresiones que siguen ahí del grupo paramilitar de Santa Marta contra los pobladores de Aldama, pues ahora nos vamos un poquito todavía más al norte de los Altos de Chiapas y la situación se ha agravado tremendamente, Pedro Faro, municipios de Simojovel, municipios de Panteló y el mismo municipio de Chenaló, que ha generado pues una cantidad de desplazados importante. Ustedes publicaron también un video dando algunos de estos datos. Y le recuerdo a usted que esta organización, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues es la organización que hace una verificación puntual en campo. No está inventando datos, tiene los datos duros. Así que Pedro Faro, platícanos qué es lo que está sucediendo en la zona Altos. Pues mira, Ernesto, estamos viviendo la profundización de una crisis de desplazamiento forzado en los Altos de Chiapas. Ahora, con un registro que tenemos de cerca de 3,205 personas desplazadas de los municipios que mencionas, de Panteló, de Simojovel y de mismo Chenaló, en unas circunstancias totalmente lamentables, porque se están quedando las comunidades fantasmas, o sea, están quedando solas y ahí hay un impacto pues de vida muy dramático, porque como bien sabemos, los pueblos originarios, los pueblos campesinos que viven en estos territorios, pues viven con el trabajo de la tierra, ¿no? Y hoy estamos en este periodo de producción, de siembra, de las lluvias que apenas están cayendo, ¿no? Y bueno, la cuestión se vuelve muy dramático porque también muchas de las comunidades, en su referencia histórica y en la memoria, pues está la ocupación militar, está la cuestión de la acción de los grupos paramilitares, y ahora pues en este contexto del crimen organizado y la entrada de la Guardia Nacional y del Ejército, pues rememora pues los hechos violentos de los 90 en esta acción de contrainsurgencia, pero ahora pues con estos nuevos matices sumamente violentos, que en muchas de las comunidades pues sería un segundo desplazamiento pues victimizante, con impactos psicosociales tremendos. Acabamos de ir a la región a documentar e ir a cada uno de los campamentos que pudimos pues recorrer, en donde pues la situación que vemos es de que una vez más pues quien saca el hombro y las manos pues es la sociedad civil, y está generando de las mismas iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, pues generando una serie de campamentos pues improvisados, porque pues a partir de esto nunca uno espera un desplazamiento masivo, nunca uno está preparado para estas circunstancias, y vemos ahí pues varias de los lugares pues que hay pues carencia de alimentos, de agua, las personas hacinadas, pero por lo menos hay techo y hay lugar donde se queden. Y la situación es que vemos crítica, es de que esto se prolongue por mucho tiempo, y vemos que no es sostenible debido a que pues poder sostener la vida en esas circunstancias es muy complicado.
Entonces vemos también, o sea, mujeres con un gran temor, con mujeres, sobre todo mujeres, niñas y niños son los que están en los campamentos. Lo que nos refieren es de que los hombres, pues, se quedan en las comunidades y bueno, y cuando hay hechos violentos se vuelven a desplazar porque pues ahí están los animales y está la milpa que hay que cuidar y las circunstancias que verificamos nosotros es que pues estos campamentos pues hay carencia de alimentos y de agua sobre todo, ¿no? Pedro, estamos hablando de cuántas personas, de qué zonas en específico, y no me queda claro quiénes son los que están obligando o se sabe al desplazamiento, qué propósitos tienen, qué es lo que obliga a estas personas a huir de sus tierras. Sí, bueno, ahorita en la región de Chenaló todos se desplazaron a lugares como la sede de Acteal, la Casa de la Memoria y la Esperanza. Ahí tenemos el dato de que hay 230 personas, por ejemplo, en Majomut de 272, en Yacteclum también, que son campamentos que lo ha generado la misma sociedad civil, las mismas comunidades, la Iglesia Católica de 1119 en Yacteclum. Hay personas también en Actal en Alto, en Cancún, en San Juan Cancún, que está del otro lado, pero muchas gentes cruzaron la montaña para trasladarse ahí. Ahí tenemos el dato de 500 personas se fueron, que están distribuidas en 7 comunidades, en las Limas, Chinaluncum también, y bueno, y en San Cristóbal también hay una serie de lugares donde las iglesias evangélicas y católicas abrieron sus puertas y ahí están las personas pues refugiadas pues en la iglesia Torrefuerte, en San Juan, la iglesia católica de San Juan, la Milpoleta, San Antonio y así varios lugares que se han abierto pues para recibir a estas personas, sobre todo de la sociedad civil, y se están pidiendo pues la solidaridad pues nacional e internacional pues para sostener esta situación pues masiva de desplazamiento. Nosotros ubicamos que el desplazamiento se detona a partir de los hechos violentos que se dieron el 7 y el 8, donde se genera una confrontación entre el grupo de autodefensa, el Machete, y el crimen organizado. Como ustedes lo han reportado muy bien, este grupo emerge a partir de una acción pues de defensa debido a las situaciones, ellos hablan de 200 muertes en un periodo de 8 años. Nosotros ubicamos, sí, una serie de reportes en muchos tiempos no muy claros y que lo entendemos muy bien porque se estaba viviendo una situación de mucho miedo y temor por lo opresivo que era este grupo criminal en todo el territorio, y de manera puntual, de marzo a la fecha, ubicamos 12 muertos ejecutados de una manera bastante atroz. O sea, llegan a su casa y los asesinan. De hecho, muchos de estos cuerpos están enterrados en las casas, ni siquiera la autoridad llegó pues a que se levantaran lo correspondiente pues a las carpetas de investigación. Tenemos también ubicada una persona desaparecida y 2 personas, una mujer y un niño herido de arma de fuego. De esto en el marco de los últimos sucesos referido a la población en Panteló, que es lo que tenemos documentado. Y bueno, otra razón del desplazamiento, que es donde se desplaza la mayoría de la gente, es cuando entra la Guardia Nacional y cuando entra el Ejército Mexicano. Y por eso referí hace rato que en la memoria, porque cuando estamos haciendo las entrevistas, lo que nos refieren es la masacre de Acteal del 22 de diciembre del 97 y nos refieren pues la presencia del ejército en el contexto del paramilitarismo de los 90s. Y entonces la gente tiene la memoria de estos hechos y por lo tanto para preservar la vida ellos dicen pues tuvimos que salir pues de nuestras casas y dejar todos nuestros animales, nuestras milpa y
nuestras casas. Y entonces ellos pues ya no pues generan esta acción masiva como sucedió en los 90s y si hemos de recordar en esa época, pues también se dio un desplazamiento en la región de Los Altos, que nosotros ubicamos en Los Altos cerca de 6,000 desplazados. Ahora los desplazamientos están en el mismo tenor o ya rebasaron, porque en Aldama ubicamos 4,399 personas desplazadas, en Chalchihuitán hay 1,236 y ahorita por este contexto de Panteló son 3,205 personas desplazadas. O sea que el impacto es de la situación de la violencia con estos nuevos matices de macrocriminalidad, del crimen organizado enquistado en el municipio, porque eso hay que ser muy puntual en esta información, y nosotros corroboramos que el grupo criminal está vinculado al gobierno local, al partido del PRD de Panteló, ¿no? Y eso, pues todo esto, pues ha detonado esta circunstancia, pues de una crisis, una suma de crisis de desplazamiento forzado y por lo tanto de violaciones a derechos humanos, pues en este territorio. Ya, Pedro Faro, la situación en verdad es alarmante. Este otro actor que tiene que ver con algún cártel o crimen organizado, pues es un actor pues que no tenía una aparición o no tenía una vista importante como ahora se está viendo ahí. Y en esta parte del ataque que está habiendo hacia diversas poblaciones, pues se ha hablado de 200 compañeros y compañeras indígenas que han sido asesinados del año pasado al día de hoy. Los datos son pues alarmantes y preocupantes, pero en esta parte, Pedro Faro, cuando hablamos de 3,205 personas desplazadas, ¿qué respuesta está teniendo por parte del gobierno estatal o federal? ¿Qué apoyo se está dando en ese sentido? Entendemos la parte de la sociedad civil, que es otra vez quien está pues abriendo las puertas y tratando de recibir a muchos de los desplazados. Pero ¿qué pasa con la autoridad estatal y federal en ese sentido, Pedro? Pues como siempre con su acción muy lenta, muy paulatina, con una parsimonia muy, pues muy grosera, digamos, porque es hasta que se denuncia, hasta que las organizaciones denunciamos, hasta que salen medios de comunicación, hasta que se hace acciones de intervención, como ahora ya solicitamos medidas cautelares para la región también ante la Comisión Interamericana, es de que empiezan a actuar, ¿no? Entonces, por un principio, una de las cuestiones que documentamos es de que el mismo gobierno de Chenaló estaba pues negando que había desplazamiento en un principio y obligando a la población desplazada a que ya retornara, que no era necesario que se desplazaran, ¿no? Siendo que en el contexto, pues uno de los elementos básicos del desplazamiento forzado es de cuando tú tienes el temor, pues de que corre riesgo tu vida y hay una inseguridad, pues tienes que salir del lugar y de manera correcta, pues las comunidades lo están haciendo, ¿no? Porque ahí hay un riesgo, pues a la vida, ¿no? De hecho, mucha gente de las abejas, de la sociedad civil de las abejas de Acteal, no se quisieron quedar en la sede de la Casa de la Memoria y la Esperanza por la misma historia de la masacre del 22 de diciembre, que cuando estaban orando, pues llegó este grupo paramilitar a asesinarlos. En ese mismo lugar. En ese mismo lugar. En ese mismo campamento, de lo que ahora es el campamento de Acteal. Déjame, perdón aquí, Alberto, y Pedro. Adelante. A ver, en lo que toca la actuación del gobierno federal, a mí entiendo que pues toda la memoria histórica que hay con la presencia del ejército,
lo que hicieron desde el 95 con Ernesto Zedillo Ponce de León, y luego todo lo que estuvo haciendo ese ejército durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el sexenio de Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y para quienes hemos tenido oportunidad de documentar los impactos de la presencia del ejército instalado en territorio indígena, pues ha sido terrible y lamentable, además con la conformación de grupos paramilitares. Pero en esta lógica, que es muy compleja, pues una reacción frente a esta situación por parte del gobierno, pues es enviar al ejército y a la Guardia Nacional. ¿De qué otra manera, cuáles son las acciones desde el punto de vista de ustedes que el gobierno federal tendría que hacer ante la ausencia del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas? Sí, como bien dices, Ernesto, el gobierno de Rutilio es una nulidad total. A pesar de que tenemos una ley de atención para desplazamiento forzado que debería de generar acciones inmediatas y urgentes para atenderlo en un marco internacional, como tal está la ley, porque está basado en los principios rectores del desplazamiento forzado de las Naciones Unidas. Pues el que ha salido, el que siempre sale pues a echarle el hombro al gobierno del estado y a suplir, pues es el gobierno federal. Y bueno, nosotros en esta cuestión de emergencia, lo que empezamos a exigir es de que se construyeran lugares de albergue donde hubieran pues, los elementos básicos, que es un lugar seguro, que sea un lugar seguro, que haya alimentos que sean de acuerdo pues a la cultura, como ya bien se ha insistido, que es maíz, frijol, y que son los alimentos básicos de tortilla, etcétera. Y además, pues bueno, que haya agua y bueno, y atención médica, ¿no? Porque son como los elementos básicos de generar albergues donde puedan estar de manera pues segura toda esta población. Entonces, pues no se crearon los albergues de manera pronta como se necesitaba, y es ahí donde la sociedad civil también suple las acciones del Estado. Ahora sabemos que hay un albergue en la cabecera municipal de Panteló, y hay desplazados también, y hay un albergue también en una de las escuelas en San Cristóbal, en el Covach 58, y ya no sabemos más porque no se nos ha informado que haya otros albergues al respecto donde pues la población pueda acudir. Y más bien lo que afortunadamente sale como a flote y a emergencia, pues son los comedores solidarios y los lugares de estancia, pues que la sociedad civil pues construye, ¿no? Pero como una acción emergente, pues es la atención de recibir a los desplazados y luego dar pasos a un retorno pues pronto y seguro, que es lo que decimos nosotros. Pero esta cuestión tiene varias implicaciones, ¿no? Porque aquí se trata del crimen organizado y por lo tanto se tendrían que detener a todas estas personas que ya las comunidades, la misma parroquia de Panteló, los catequistas de la región, pues han ubicado muy bien que, que se trata de personas con nombre y apellido que habían capturado al municipio y al partido del PRD y que pues estaban vinculados a toda esta estrategia de giros criminales como es el tráfico de armas, tráfico de personas, robo de autos y también el narcotráfico como fuentes de su trabajo esencial. Y bueno, y también lo que hemos visto pues en México, que ser gobierno también es parte de una aspiración y bueno, ya hay un hecho de que los grupos criminales detenten el poder gubernamental pues en varios de los municipios, y en Panteló pues era total, o sea, desde los más los bajos cargos hasta los más altos estaban ubicados este grupo criminal pues gobernando y amenazando a toda la población.
Entonces, bueno, que se desarticule esta situación, este grupo criminal, para que ya pueda retornar la población y se pueda generar pues un proceso de pacificación, como bien ha dicho pues o las intenciones del gobierno que se han quedado pues a medio camino. A mí me sorprende el seguimiento de minimizar la situación, como lo ha hecho el presidente de la República en una de las mañaneras, decir que este conflicto pues, no corre riesgo la gobernabilidad, más bien ahí lo que nosotros ubicamos es, ¿no?, la ausencia total de Estado, o sea, no hay un Estado de Derecho, no hay no hay un gobierno que pueda poner orden y pueda generar generar acciones, o más bien que se respeten los derechos en estos territorios, que es su obligación de garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos que viven pues en esta población, ¿no? De acuerdo con lo que nos platicas, Pedro, parece difícil que la situación tenga alguna salida en el corto plazo, puesto que la ausencia del Estado, de la autoridad local y la federal, intuyo también en ese sentido, pues es muy patente. ¿Cuál es el riesgo que ven ustedes en el corto plazo de no tomarse una decisión pronta? Me refiero, por ejemplo, a la situación de los desplazados. No sé si tengan comida suficiente, si hay una atención médica adecuada. Las condiciones de un desplazamiento son bastante precarias. Y allá en la región, en las comunidades, los grupos que obligaron al desplazamiento pues siguen presentes. Entonces yo veo que pudiera haber más personas que tengan que ser obligadas a salir de sus casas y esto puede agravarse, Pedro, pero no sé cuál es la evaluación que tienen ustedes. Pues bueno, el riesgo fundamental es lo que ha pasado en otros territorios como en Aldama, donde no pueden cosechar y entonces va a haber una crisis alimentaria y pérdidas pues muy grandes, en el sentido de que pues van a perder sus animales, su sustento de vida. O sea, ahí el riesgo está de que se rompe las condiciones de subsistencia de las comunidades, ¿no? Bueno, y otro de los riesgos que pasó también en los 90s, en que luego se vuelven territorios con imposibilidad de retorno y al final de cuentas se tienen que reubicar en otro lugar. Entonces, ahí nosotros sí apelamos a que el Estado tome sus funciones tal y como es el mandato, en el sentido de sí poder desarticular este grupo criminal y así se pueda generar pues un retorno seguro y una reinserción de las comunidades con pleno acompañamiento para que puedan retomar su vida cotidiana y además puedan generar pues y continuar su proyecto de vida que de por sí ya tienen en estas tierras, ¿no? Entonces sí vemos muy preocupante que si se prolonga el desplazamiento, pues estaremos en otra zona de guerra como en Aldama, en acciones simuladas por parte del Estado. Ahora sabemos que están actuando, que el gobierno ya está actuando, que está cateando las casas de a quienes se ha ubicado como parte del grupo criminal, que se han encontrado armas, se encontraron radios, y esperemos que con eso sea suficiente para llevarlos pues a la cárcel, ¿no? Sean sancionados de manera correcta y eso pues implique pues ya una nueva reconfiguración y que vuelva la paz pues en Panteló, en Chenaló, en Simojovel. Ya, Pedro Faro, ya casi tenemos que despedir la entrevista, pero en la reciente visita que hicimos por allá, Pedro, en el poblado, en el ejido israelita, de donde pues era la casa ahí de Pedro Simón, que este catequista, expresidente de la mesa directiva de las abejas de Acteal, que fue asesinado precisamente en Simojovel por un sicario en una ejecución frente a su hijo. En ese poblado lo que pudimos constatar es que no tenían nada de alimento prácticamente, solamente pozol, y que ya sabes cómo son las comunidades, siempre te ofrecen
lo que tienen ahí. ¿Qué se está pensando hacer? También tienen el caso de todos los desplazados y las desplazadas, perdón, en los puntos que has referido, y además está la situación del poblado del ejido israelita. ¿Qué información tienen al respecto y qué se está pensando hacer por ahí, Pedro? Pues nosotros debemos una visita, ¿no?, a la comunidad, porque bueno, en las circunstancias donde se dio pues la muerte de nuestro compañero Simón Pedro, que nos causó un dolor bastante profundo, pues le debemos ir pues a visitar a la familia y a la comunidad. Lo haremos muy pronto y en ese ámbito, en un primer momento, en un ámbito mucho más pues íntimo y solidario, ¿no? La cuestión del lugar no la tengo como muy clara en este ámbito que tú dices que no tienen sustento para en este contexto de la violencia, y eso, pues bueno, ahí sería una cuestión también crítica, porque pues implicaría que la situación está impactando pues a otras comunidades. Bueno, Israelita está muy pegado a Panteló y ahí sabemos que no se desplazó gente, que la comunidad está ahí, y vamos a verificar esto que nos dices para, en dado caso, ver qué acciones solidarias también generamos para acompañarles a ellos, ¿no? Ahorita tenemos la relación directa con don Juan, el papá de Simón Pedro. Vamos a asumir el seguimiento de la carpeta de investigación del caso de Simón Pedro. Acaban de detener al que se ubicó como el asesino de Simón Pedro, Hugo Oropesa, y esperamos de que pues se generen pues las evidencias precisas para que sea sancionado y castigado como se merece, porque pues cometió un hecho atroz. En la casa de este señor es donde se encontraron las bombas, estas bombas que según por referencia misma de la Fiscalía, de la Guardia Nacional y del Ejército, que si se hubieran estallado hubieran acabado con la población. Y bueno, se hicieron estallar, pero bajo mecanismos de que no fuera de alto impacto, aunque pues ya tú nos pasaste imágenes ahí terribles donde pues sí destruyó a casas vecinas, ¿no? El mismo impacto del estallamiento de la bomba, porque no se pudo desactivar. Pues estaremos pronto por allá en el ejido israelita y verificaremos esto que nos dices, y para poder generar también acciones de acompañamiento al mismo ejido, Ernesto. Sí, Pedro, a esta entrevista ha causado, como siempre, mucho interés en la audiencia. Pregunta Claudia Vázquez Figueroa, ¿cómo pueden ayudar a los desplazados a través del Fraiba? Bueno, a través de nosotros, pues nosotros generamos acciones urgentes y también pues nuestros pronunciamientos y lo que estamos documentando. Entonces, impulsar estas pues denuncias, o sea, y hacer acciones también creativas de incidencia hacia el gobierno de México para que no siga minimizando las situaciones que pasan en los pueblos originarios, yo creo que es importante. Ahora lo urgente es el apoyo en el ámbito de alimentos, sobre todo maíz, frijol, y bueno, ahí la organización Fideo con Ofelia Medina y Cáritas de San Cristóbal, si ustedes pueden, quien nos escucha puede donar, pues para que se sigan pues comprando estos elementos, estos alimentos que son muy adecuados pues a las comunidades. Yo creo que sería muy importante, porque es lo que falta, ¿no? Falta, dado a que pues sí se ve prolongado la situación de este desplazamiento, y es un desplazamiento que nos rebasa pues a todos. Ya, pues Pedro Faro, mucho que hablar, y si no te molesta, la próxima semana
nos gustaría volver a enlazarte para ver cuáles son, cómo va esta situación. Además que claro que pues estaremos siguiendo la cobertura, dando una cobertura puntual ahí. Lo que está sucediendo es verdaderamente grave. Así que Pedro, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y seguimos en comunicación, Pedro. Al contrario, muchas gracias Ernesto, Alberto, por darnos el espacio y un abrazo también a la audiencia y los convocamos a que se informen y también se activen en acciones pues para generar que el gobierno del Estado haga su trabajo. Así será. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.